Bueno, mi nombre es Braulio Tomás Ramírez Hernández. Somos el equipo 4. Expondremos sobre marcos en la asignatura de edificios. Bueno, como antecedente tenemos que, además de las cargas gravitacionales que se pueden generar en nuestros edificios, también estos están sometidos a acciones horizontales. Es decir, estas acciones horizontales pueden ser el viento o el sismo. Bueno, se supone que muchas veces, o en la mayoría de los casos, nuestros edificios están calculados para soportar este tipo de cargas horizontales. Bueno, estas acciones horizontales, pero no siempre son las adecuadas para que nuestra estructura lo soporte. Por ello, es importante realizar un análisis previo antes de la construcción de estos edificios o de estas estructuras a mayores escalas. Bueno, todos estos análisis del viento y del sismo surgieron gracias a que las grandes empresas competían en construir rascacielos y edificios a gran altura, pero buscaban la manera de que el edificio no sufriera daños estructurales. Por ello se fueron inventando o creando diferentes análisis que fueron más seguros para la estructura y tanto para el trabajo también que realizaban los ingenieros. Bueno, ¿qué es un marco? Un marco estructural, o también conocido como un pórtico, está constituido principalmente de dos columnas y una viga sin cortar sus elementos. Bueno, estos tipos de elementos son las fuerzas que están sobre nuestra estructura que vamos a realizar el análisis. Existen dos tipos de análisis de marcos, de los cuales son el de cargas gravitacionales y un análisis estático, que en este caso vendría siendo el de los sismos. Bueno, el análisis de las cargas gravitacionales actúan sobre una estructura como consecuencia de la acción de la gravedad, es decir, sobre la atracción que tiene en la Tierra. Bueno, esta definición nos da a entender que cada elemento posee peso propio. Esto puede ser revestimientos, instalaciones, etcétera, del cual este tipo nos genera cargas verticales. Bueno, también otro tipo de carga gravitacional pueden ser incluso las personas que están destinadas a realizar la obra de construcción, los vehículos y todo tipo de herramienta que se encuentra en el lugar. También se considera una carga gravitacional aquel clima que puede ser la nieve. Esta genera también pues carga a nuestra estructura que estamos por elaborar. Bueno, el análisis estático, este nos habla sobre los sismos, de la cual estos tipos de sismos generan acciones horizontales. Esto va a depender de la magnitud que vendría siendo la energía liberada que va a generar el sismo y la intensidad. Esto es en la ubicación en la que se está generando esta liberación de energía. Bueno, la diferencia entre un sismo y un terremoto es que en el sismo va a haber liberación de ondas de energía en un cierto lugar a una cierta profundidad de la Tierra, y esto va a generar movimiento a, pues en el sitio en donde está ubicada nuestra estructura, pero no va a generar ningún daño. En cambio, los terremotos obviamente va a ser de mayor magnitud, o sea, va a liberar más energía y hasta incluso puede llegar a afectar nuestra estructura generando daños, roturas e incluso derrumbes en el sitio que está ubicado. La magnitud que vendría siendo la energía liberada que va a generar el sismo y la intensidad. Esto es en la ubicación en la que se está generando esta liberación de energía. Bueno, la diferencia entre un sismo y un terremoto es que en el sismo va a haber liberación de ondas de energía en un cierto lugar a una cierta profundidad de la Tierra, y esto va a generar movimiento a, pues en el sitio en donde está ubicada nuestra estructura, pero no va a generar ningún daño. En cambio, los terremotos obviamente va a ser de mayor magnitud, o sea, va a liberar más energía y hasta incluso puede llegar a afectar nuestra estructura generando daños, roturas e incluso derrumbes en el sitio que está ubicado. Mi nombre es Brígido Ortiz y continuando con la presentación tenemos que Mercalli clasifica dos eventos de un sismo, desde imperceptible por los humanos hasta catastrófico, evento de destrucción total. Mercalli mide la intensidad del sismo, o sea, en cada evento la densidad es más destructiva, destacando que al comienzo de un evento sísmico siempre se comienza por el imperceptible, obviamente. Posteriormente
A esto veremos ejemplo del análisis de marcos de un edificio por cargas gravitacionales y sísmicas. Cargas gravitacionales pues son las verticales y sísmicas asociada a carga horizontal. La tecnología hizo que hoy en día sea posible el modelaje de un edificio por computadora en 3 dimensiones y de esta manera sea posible la obtención de todos los elementos mecánicos de los elementos que constituyan al edificio. Esto obviamente es mucho mejor ya que cuando trabajamos en el plano nos limitamos a los momentos y cortantes. En cambio, en 3D es posible conocer torsiones que se puedan presentar en los diferentes elementos. Y con el objeto de tener un enfoque didáctico y debido a las características que se presentan en este trabajo, se consideran marcos planos sin incluir la participación de las losas. Además que los marcos se cargarán en forma separada, esto es por cargas verticales gravitacionales y por cargas laterales o sísmicas, también de viento. Bueno, aquí tenemos una imagen y en ella encontramos del lado izquierdo un edificio constituido por marcos con un sistema de losa reticular, si se alcanza a ver. Del lado derecho vemos el edificio y la manera en que se distribuyen las cargas al suelo. Y retomando, como ya hemos dicho, el análisis de marcos se ha realizado desde hace tiempo, cuando se empezaron a usar edificios altos, más bien a construir edificios altos, desafiando el sismo y por supuesto el viento. Y desde entonces se han estudiado diferentes métodos para analizar elementos sometidos a cargas. Tal es el caso del ingeniero estadounidense Hardy Cross, que presentó su método conocido como método de Cross o de distribución de momentos. Esto para calcular grandes estructuras de hormigón, bueno, de concreto. También el método de las rigideces, que empleando un computador es posible la rápida obtención de elementos mecánicos para posteriormente diseñar el elemento objetivo. Para esto se utilizará el programa de computadora RAM Advance, bueno, algo así se pronuncia, el cual arrojará hojas de resultados en las cuales se indicarán los valores de cada elemento mecánico para cada elemento estructural del edificio. Este programa de computadora es una herramienta productiva para la industria para el análisis de elemento finito en 2 o 3D de propósito general. Es lo suficientemente flexible para analizar cualquier estructura. Es importante saber interpretar los resultados que el análisis nos genera, ya que a partir de ellos se realizará el posterior diseño de la estructura el programa de computadora RAM Advance para el análisis estructural de marcos por cargas verticales. Como podemos ver en la presentación, tenemos las cargas de azotea, que es de 638 kilogramos sobre metro cúbico, la carga de entrepiso, que es de 603 kilogramos sobre metro cúbico, y la de la carga de losa de 849 kilogramos. Ok, obtenemos la sumatoria de áreas de los ejes que vamos a calcular, que esta vez va a ser del 2 al 5, que sería la sumatoria de áreas sería el total de 35.85 metros cuadrados. La longitud del marco sería de 15.60 peso de la trave, que es base por altura por el peso del concreto, que esta vez sería 0.35 metros por el 0.65. Esto a su vez multiplicado por 2.400 kilogramos sobre metro cúbico nos da un resultado de 546 kilogramos sobre metro. Así obtenemos igual el peso de la losa de azotea, que es la sumatoria de áreas por el peso de la azotea de 638 kilogramos sobre metro cuadrado.
entre 15.60, que es la longitud del marco. Nos da un resultado de 1466.17. Con lo mismo se vuelve a hacer en el peso de la losa de entrepiso, nada más que se cambia el valor y le ponemos el valor de la carga de entrepiso en vez de la de carga de azotea. Y al igual con la losa, el peso real de la azotea, el peso total de la azotea sería el peso de la losa de azotea que ya obtuvimos más el peso de la trave, que sería 1466.17 kilogramos sobre metro más el peso de la trave, que es 546 kilogramos sobre metro, para que obtengamos un resultado de 2.1 toneladas sobre metro. Al igual con el entrepiso, es el peso de losa de entrepiso más el peso de la trave para obtener un resultado de 1.93 toneladas sobre metro, y al igual con el peso de la tapa. Siguiente diapositiva, pues dos figuras. La primera figura que nos demuestra las dimensiones de los elementos del marco, y la segunda son las cargas que actúan sobre el marco. En esta podemos ver las cargas que actúan sobre el marco, las cargas de entrepiso que hay en ese edificio. En cada entrepiso hay una carga diferente. En el primer nivel es de 2.50 toneladas sobre metro, en el segundo nivel de 1.93 toneladas sobre metro, así subsecuentemente hasta llegar hasta el último nivel, que es el de la azotea, que es de 2.1 toneladas sobre metro. Y en las dimensiones de los elementos de marco obtenemos pues las dimensiones que va a haber en los distintos marcos. En el primer nivel tenemos de 65.35 por 60. En el segundo nivel tenemos el de 65.35 por el 55 por 55 verticalmente. Y así en cada nivel se va obteniendo una dimensión diferente del marco. Este programa de Ramadams nos avienta una hoja de cálculo, bueno, de resultados, donde vienen la estación, que sería el marco, la distancia que existe, el corte axial y la torsión que hay en ese marco. Ya después esto nos puede ayudar para graficarlo, donde vamos a tener el diagrama de fuerzas axiales, el diagrama de fuerzas cortantes y el diagrama de momentos flexionantes. Depende del miembro o de la estación, o en el caso del marco, vamos a ir obteniendo diferentes datos, el cual nos va a ir proporcionando diferentes diagramas o formas de diagramas. Y lo mismo así va a suceder para cada elemento estructural de los marcos de este edificio. Mi nombre es Ernesto Daniel Flores Martínez y continuando con la exposición de marcos, ahora nos vamos con el análisis estructural de marcos por cargas horizontales. En este caso vamos a tomar en cuenta ahora los del tipo del análisis sísmico. Las fuerzas horizontales que aquí se van a emplear son correspondientes al análisis del valor de V para cada nivel y para cada marco del edificio en estudio. De la misma manera, para este tipo de análisis vamos a utilizar la herramienta RAM Advance, que fue la que utilizamos en el ejemplo anterior. Esta ya nos ha demostrado que tiene gran facilidad en el manejo de los datos y en la representación de los resultados. En este apartado vamos a obtener una hoja correspondiente del programa como la que se va a mostrar a continuación. Teniendo estos marcos ya determinados en el dibujo anterior, vamos a obtener después de esto y de colocarlos dentro del programa RAM Advance una hoja de resultados como la siguiente. Para interpretar los resultados lo vamos a hacer de la misma manera que en el ejemplo anterior. Es decir, se tiene un miembro del marco y con los datos que tenemos de él vamos a tener un equilibrio en el 0, en el 50 y en el 100%, en donde vamos a encontrar la carga
de los diferentes momentos. Y la manera de graficar este tipo de resultados es la siguiente. Esto anterior sucederá con cada elemento estructural de los marcos, de todos los marcos. Sin olvidar que en este caso de cargas horizontales vamos a tener 4 sentidos, es decir, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es importante remarcar la importancia que tiene la interpretación de estos resultados, ya que posteriormente de esto tendremos las combinaciones de cortantes y momentos para el diseño de las traves y de las columnas. Continuando con el tema de marcos, ahora entraremos al apartado de normatividad vigente. En este caso vamos a encontrar dentro de las normas técnicas complementarias un apartado en el capítulo 7.1, en donde encontraremos los requisitos generales. Los requisitos de este capítulo se aplican para marcos colados en el lugar donde cumplan las secciones 7.1 hasta la 7.1.2. Y en todos los casos debe cumplirse las secciones 7.13 hasta la 7.17. 7.11. Las estructuras diseñadas con Q igual a 4. Las estructuras base de marcos colados y diseñados por sismos. B. Las estructuras coladas en el lugar formadas por marcos y muros de concreto reforzado que cumplan con la sección 6.5.2 o marcos de contravientos que cumplan la sección 6.6 de la misma normatividad de las reglas complementarias, en las que la fuerza cortante inducida por el sismo debe ser resistida por los marcos en cada entrepiso para hacer lo menos el 50% del total. 7.1.2. Las estructuras diseñadas con Q igual a 3. Inciso A. Las estructuras a base de marcos colados en el lugar diseñadas por sismo. Inciso B. Las estructuras coladas en el lugar formadas por marcos y muros o contravientos que cumplan con la sección 6.5.2 o 6.6, en las que la fuerza cortante inducida por el sismo resistida por los marcos en algún entrepiso sea menor que el 50% de la total. Es decir, la misma norma anterior, solamente que con Q igual a 3. 7.1.3. Los miembros estructurales de cimentaciones. Los requisitos de este capítulo aplicarán también a los elementos estructurales de cimentación. 7.1.4. Requisitos complementarios. Inciso A. En lo referente a los valores de Q debe cumplirse con las secciones 5.1 y 5.2 de las normas técnicas complementarias para el diseño por sismo. B. Sea que la estructura esté formada por solo marcos, o de marcos y muros o contravientos, las fuerzas cortantes inducidas por el sismo que se diseñe con un marco no deben ser menores en cada entrepiso que el 25% de los que corresponderían si trabajara aislado del resto de la estructura. Y C. Se aplicarán las disposiciones de estas normas que no se vean modificadas en este capítulo. 7.1.5. Características mecánicas de los materiales. Inciso A. Se deberá usar concreto clase 1. La resistencia especificada, que el F,C del concreto no será menor que el 25 MPa, megapascales, o traducido 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Inciso B. Las barras de esfuerzo serán corrugadas con esfuerzo específico de fluencia de 412 megapascales, es decir, 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, y cumplirán con los requisitos para el acero normal o de baja aleación de la norma mexicana correspondiente. Además, las longitudes de la viga y columnas deberán tener fluencia definida, bajo un esfuerzo que no exceda al esfuerzo de fluencia, bajo un esfuerzo que sea a más de 130 megapascales, es decir, 1.300 kilogramos por centímetro cuadrado, y su resistencia real debe ser por lo menos igual a 1.5 veces su esfuerzo real de fluencia. 7.1.6. Uniones soldadas de las barras. Inciso A. Las uniones soldadas de las barras deberán cumplir con la sección 5.6.13. No se deberá usar en una distancia igual a 2 veces el peralte del elemento, a medida desde el paño de la columna o de la viga, a partir de las secciones en donde es probable que el refuerzo longitudinal de fluencia como resultado de desplazamientos laterales en el intervalo inelástico del comportamiento del marco. B. No se permite soldar estribos, grapas, accesorios u otros elementos similares
al esfuerzo longitudinal requerido por el diseño. Para concluir con este tema, es importante notar que el predimensionamiento de los elementos estructurales del edificio debe de estar definido, apegándose necesariamente a un cálculo real al momento de considerar todas las cargas a las que se estará sometida, en donde, además de obtener dimensiones particulares, para cada marco es recomendable estandarizar los resultados para toda la estructura en su conjunto, y esto permitirá obtener elementos representativos o marcos típicos para realizar un análisis práctico, pero sin separarse de la realidad. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias. 7.1.7. Las disposiciones mecánicas para unir barras. Inciso A. Se aceptarán los tipos 1 y el tipo 1 deberá cumplir los requisitos de la sección 5.6.1.3 de estas mismas normas complementarias. Y el 2. Se aceptará el tipo 2, además de que cumpla la sección 5.6.1.3, deberá ser capaz de alcanzar la resistencia especificada a tensión de la barra por unir. Inciso B. Los dispositivos mecánicos del tipo 1 no se deberán usar en una distancia igual a 2 veces el peralte del elemento medida desde el paño de la columna o de la viga, o a partir de las secciones donde es probable que el refuerzo longitudinal alcance su esfuerzo de fluencia como resultado de desplazamiento lateral en el intervalo inelástico de comportamiento del marco. E inciso C, se podrán usar los dispositivos mecánicos tipo 2 en cualquier lugar.